La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La bondadosa gracia de Dios se ha extendido para salvación a todo aquel que crea con toda fidelidad en Jesús, el Señor y Dios. Preciosos amigos y hermanos en Cristo, nos complace estar con ustedes. Le invitamos una vez más a continuar con la serie que tenemos, Conozca la verdad y la verdad le hará libre. Una de las grandes verdades la suelta el mismo Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y en el verso 31, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dios desea que usted conozca su palabra, las verdades que transformarán su corazón para bien, verdades que producen el éxito más grande y poderoso, el éxito estable y eterno, es conocer la verdad. Y la verdad le dará el poder para no seguir en el engaño, para no seguir engañado por el pecado, sino que la verdad lo hará completamente capaz para rechazar toda maldad en su corazón. Pablo, al escribir en la carta a los Colosenses, recalcando el apóstol Pablo al escribir a nuestros hermanos en Colosa, según esta carta en el capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La oración de Pablo, juntamente con los demás apóstoles, con los demás líderes que estaban al frente de Colosa, es decir, que estaban administrando a la iglesia de los colosenses. Ciertamente esta iglesia colosenses, Pablo está rogando a Dios, está pidiendo a Dios juntamente con los demás líderes que cada miembro de la congregación sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque si un creyente sinceramente está lleno del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual, ese creyente no volverá atrás. Ese creyente se mantendrá firme. Ese creyente tendrá el poder para avanzar hacia adelante. Ese creyente tendrá el poder para no aceptar ninguna de las astucias del diablo. Ese creyente estará capacitado para no dejar entrar el pecado en su corazón y en su mente. Por eso es que Pablo dice, estamos orando por vosotros. Estamos pidiendo que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es el propósito de esto? Colosenses 1:10 nos dice claramente el propósito, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, el primer propósito es para andar como es digno del Señor. Segundo propósito, agradándole en todo. Y tercer propósito, llevando fruto en toda buena obra,
Y tercer propósito, que crezcamos en el conocimiento de Dios. El quinto propósito está en el versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, para que estén con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, Dios quiere que tengamos de su conocimiento, que conozcamos a través de la verdad quién es Dios, y esa verdad nos hará libres, libres de toda condenación, libres de todo engaño. Dios nos sacó de las tinieblas y está sacando a muchos y va a sacar a otros, porque Dios está totalmente empeñado, está totalmente decidido a salvar multitud de almas. Si usted que me escucha en esta hora, Dios está interesado en salvarle. Usted debe de ser sensible al llamado de Dios. Debe de leer la palabra, debe de oír la palabra y debe de obedecer la palabra, porque Dios ha puesto su mira en usted, porque Dios desea salvarle, Dios desea perdonarle, Dios también desea sanar su cuerpo. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Y Dios quiere sacar a muchos de la potestad de las tinieblas y trasladarlos al reino de su amado Hijo. Ahora bien, en Cristo Jesús tenemos redención por su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados. Esto se logra por la fe en Jesucristo. Y Pablo, dirigiéndose en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. En este pasaje, el apóstol dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando usted escucha el evangelio como el evangelio de Dios que es, y lo recibe en su corazón, va a actuar correctamente, caminará correctamente, sus acciones serán correctas, no incorrectas, porque conoce el evangelio tal como dice la palabra. Conoce a Dios, a Jesucristo, conoce el poder del Espíritu de Dios. Ahora bien, entonces Pablo ha estado rogando a Dios sin cesar y ha estado dando gracias a Dios, porque los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios que oyeron, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios los hacía actuar a todos estos creyentes, actuar correctamente, caminar correctamente, enseñar y predicar correctamente, echar fuera los demonios, orar por los enfermos. Bueno, todo lo hacían correctamente, de tal manera que eran tan prósperos estos creyentes porque recibieron la palabra tal como es, palabra de Dios. El apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3, se dirige a los judíos y a todos nosotros también, como todas las cosas que pertenecen a la vida, que pertenecen a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Y cómo es que logramos todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? ¿Cómo es que se nos han sido dadas por su divino poder?
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así es que a través de la palabra que tenemos impresa, la leemos, la escuchamos cuando un predicador o pastor nos está enseñando y colocamos estas verdades en nuestro corazón. Así, todas las cosas que pertenecen a la vida, que pertenecen a la piedad, se nos han sido dadas por su divino poder. Gracias a Dios por ello. Por la otra parte, es a través del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y el apóstol Pedro continúa diciéndonos, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Es decir, a través de las grandísimas promesas que hemos recibido, que son preciosas, si estamos enfermos, oramos y echamos fuera la enfermedad. Si somos atormentados por algún espíritu, lo atamos y lo echamos afuera. Cualquier otro problema que venga, lo atamos y ordenamos desaparecer. Entonces, echamos a andar todo el conocimiento que sabemos y somos prosperados. Por eso Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conociendo esta verdad, debes de decidir entre aceptar o rechazar la solución de Dios para tu problema espiritual, en caso que haya un problema espiritual en tu vida. Si escoges reconocer el amor de Dios y aceptas tu preciosa verdad que Dios te da, en otras palabras, si aceptas su verdad tal como está revelada en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, entonces debes por la fe recibir todo lo que Dios tiene en el favor suyo, en el favor para todos los que me escuchan. Por ejemplo, lo que Dios ha destinado es un gran regalo para usted. Yo ya lo recibí, ese regalo, como gran multitud de millones. Hemos recibido ese regalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el regalo grande que Dios nos ha dado es su único Hijo, en el cual tiene complacencia, contentamiento. A través de Jesús somos completamente bendecidos y prosperados. Y Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 10, miren, el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo, el Hijo de Dios, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El plan de Jesús es maravilloso. Es plan de vida abundante, porque es eterna y gloriosa. Mientras lo que ofrece el diablo es hurtar, matar y destruir. Esas tres ofertas son las únicas que Satanás ofrece a los hombres. Mientras que Jesús tiene una que abarca todas las cosas santas, preciosas, gloriosas, divinas y eternas. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Acepta la vida abundante que el Señor te ofrece. Recíbela, porque en eso consiste la felicidad para tu vida. Si rechazas lo que el Señor te ofrece, entonces estás aceptando, recibiendo lo que el diablo ofrece: hurtar, matar y destruir. Eso te vendrá a tu propia vida. Pero si recibes al Señor Jesús, estás recibiendo vida
y vida en abundancia. En Juan capítulo 3, verso 10, Jesús declaró, si conocieras el don de Dios, es el capítulo 4 de Juan. Si conocieres el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, Jesús está junto al pozo hablando con una mujer samaritana y Jesús le dice a esta mujer, mujer, si conocieras el regalo de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. Es lo que Cristo ofrece, vida, no muerte. Cristo ofrece vida. Esto significa reconstrucción, restauración, levantamiento, vitalidad. Lo que Cristo ofrece. Lo que Cristo ofrece es el camino que conduce a la vida, es decir, a nuestro Padre. Cristo es la verdad y Cristo es la vida. A través de él vamos al Todopoderoso, a nuestro Padre Celestial. Dice el Señor claramente que si conocemos la verdad nos hará libre. A través de esa verdad que quiero que sepa, debemos creer en Jesús, que Él nos asegura la vida eterna en el reino de Dios. Esa vida está escondida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ejemplo, en Juan capítulo 5, verso 24, el gran Salvador nuestro dice claramente, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todas estas bendiciones están disponibles para usted de parte de Jesucristo. Porque Jesús recalca y recalca diciendo, de cierto te digo, que si oyes mi palabra y crees al Padre que me envió, tendrás vida eterna. No vendrás a condenación, vas a pasar de muerte a vida. Entonces, es la gran oferta que Dios nos da a través de Jesucristo. Es la gran esperanza, el gran consuelo. En Romanos 10, verso 8 y verso 9, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, es por la fe que se logra ser salvo, la fe en Jesucristo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, sino que recibirá el galardón supremo, la vida eterna, el perdón, la restauración santa. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, si lo invoca con todo el corazón, con toda la sinceridad. Esta persona será salva, será prosperada, será bendecida. Ahora bien, conozca la verdad le hará libre. Y esta es la verdad que quiero que sepa. Jesús, el Hijo de Dios, quien una vez y para siempre se ofreció a sí mismo como un sacrificio por tus pecados, esto significa que nos ama y desea tenernos con él para siempre. El sagrado escritor de los Hebreos, del libro de los Hebreos, según el capítulo 10, versículo 4,
nos dice, porque la sangre de los toros, de los machos cabrillos, no pueden quitar los pecados. Por eso Israel no era bien convertido. Por eso Israel no era bien limpiado. Por lo cual, dice en Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, Jesús dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El cuerpo de Jesús fue para ser sacrificado en la cruz, para redimirnos completamente con el poder de su sangre. Con el poder de su sangre. Según Hebreos 10:6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Nada de aquellos animales que fueron muertos para la expiación del pueblo no le agradaron a Dios. Pero según Hebreos 10, versículo 7, entonces dice el Señor Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es decir, la voluntad del Todopoderoso, la voluntad de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación. Por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Es decir, vengo a firmar un nuevo testamento. Lo voy a firmar con mi propia sangre. En ese nuevo testamento hay perdón, hay limpieza, hay restauración, hay vida abundante. Están todas las herencias dadas por Dios y por Cristo. Según Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es decir, que el sacrificio de Cristo con su cuerpo humano sirve de una vez por todos los siglos para todos los habitantes del mundo, especialmente para los que se arrepienten, para los que buscan a Dios en un alto arrepentimiento. Y ciertamente todo sacerdote del Antiguo Testamento ha estado día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahora bien, según el verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, es decir, a la derecha de nuestro gran Dios todopoderoso. Cuán importante es que entendamos la gracia de Dios en cuanto a salvar al hombre. El hombre necesita ser salvo y el único que puede salvar al hombre es el gran regalo de Dios llamado Jesús. Ahora bien, de ahí en adelante, esperando Jesús, que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto también para siempre a los santificados. Dios nos ha perfeccionado para siempre. Y cuando dice para siempre, lo da por determinado que somos santificados con esa ofrenda para toda la eternidad. Pero esto no quiere decir que Jesús ya concluyó con el trabajo completo. Él está trabajando en nuestra vida para la perfección. Pero una vez concluido, nos entra a un nuevo mundo, al mundo santo, perfecto y eterno. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho el Señor estas cosas, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón. Ah, qué interesante, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré, las tendrán grabadas ahí.
nadie. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios echó todo al olvido. La sepultó en lo profundo de la mar. Ahí los sepultó, los tiró tras sus espaldas para no voltearles a ver. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mire lo que Dios ofrece para usted. Olvidarse de sus pecados, pero usted debe de venir a Jesús a confesar sus pecados y apartarse para siempre del pecado. Ahora, el Señor dice, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo entonces la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, entremos, por no decir metámonos. En este caso, entremos. ¿A dónde? Al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo, por ese camino vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Teniendo este gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, entonces acerquémonos con corazón en plena certidumbre de fe, sinceramente, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos entonces, queridos hermanos, firmes, sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora bien, si usted no tiene esta dicha, hoy puede lograrla por la fe en Cristo Jesús. Cierra sus ojitos. Voy a clamar por el bienestar suyo. Padre glorioso, gracias. Hemos enseñado una clase más de tus verdades supremas y gloriosas. Ruego por las multitudes que han escuchado tu palabra. Limpia sus corazones, limpia sus almas, limpia sus mentes y todo el ser de la persona. Coloca, Señor, completamente tu misericordia sobre él y sobre todo lo que posee. Guárdalos, prospéralos y bendícelos poderosamente, oh Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Sana a los que están enfermos por tu voluntad, oh Dios. Libéralos de toda enfermedad y dolencia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Preciosos televidentes, ha sido un gran honor haber estado con ustedes. Pero les invitamos a la Iglesia Roca de Luz Eterna, Asamblea de Dios. Nos gozamos en recibirlos. Estamos aquí dispuestos a amarles en Cristo Jesús. Y les deseo la bienvenida y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.